Bienvenidos chicos a un nuevo episodio de VTR Podcast. Hoy tenemos el 10º episodio. ¿El 10º de hoy? El 10º episodio. Va. Entonces, qué honor tener a dos grandes para el 10º episodio. O sea, vamos a hacer un especial misiones. Porque al final en VTR dijimos siempre, ¿no? En plan, vamos a ir también un apartado de misiones, la importancia de misiones, tal. Entonces, hoy os quiero presentar de una persona que la vais a ver pixelada. No se puede decir el nombre por cuestión de cuidar esa personalidad, el ministerio también y la vida propia, ¿no? Y del cual vamos a cuidar la vida es promotor de vivir muerto. A él no le gusta que digan promotor, entonces decimos como movilizador o concienciador, ¿no? Eso es lo que hablamos antes en el coche. Entonces nunca vaya a saber quién es porque tiene pixel a la cara. Sorpresa. Sorpresa, lo mismo un amigo. Le digo toda mentira. Tu amigo y vecino, el promotor de... Sí. Y después, bueno, aquí a mi izquierda tenemos a Samuel, que él me dijo que es movilizador a nivel internacional y nacional de puertas abiertas. Sí, bueno, o sea, más Eso o me menos. dijiste, gestor Gestor de de proyecto. proyectos, exactamente, sí, Gestor sí. de proyecto. Era Project Manager. Es el título como rimbombante, el que queda bien en LinkedIn es Project Manager, sí. Pero gestor de proyectos es algo que se entiende mejor. Pues nada, tenemos a estos dos magníficos invitados. Entonces, lo que vamos a hacer es hablar de misiones, la misión, el corazón de Jesús y el corazón de la persecución. O sea, yo entiendo que cuando uno... Porque al final, yo no sé si lo que nos escuchan son conscientes. Antes de empezar en el tema candente, por favor, el ayudante, si me puede traer a la mascota del podcast. Tengo una mascota, sí, para especial 10 episodios, muchas gracias. Él es Teddy, el osito misionero. Sí, lo van a dejar por aquí simplemente para que de Spotify la gente venga a YouTube, ¿sabes? O sea, Claro, sí. porque si no vais Que a lo ver vean, al osito misionero. Sí, exacto. Entonces, nada, el corazón de la persecución. ¿Qué corazón tiene que tener el cristiano perseguido? O sea, ¿qué pensáis vosotros? Pues yo pienso que tiene que tener un gran corazón, un amor a Dios impresionante y después, plan, no sé, que quiero escuchar a vosotros, ¿no? A ver. Bueno, yo creo que me dijiste que es el episodio 10, ¿no? El episodio 10. Entonces yo creo que un bonito título para este episodio sería el episodio X. Y el episodio X, ¿por qué? Porque son normalmente las personas que están más desprotegidas, más vulnerables y hasta más olvidadas. Entonces, en este ámbito, cuando hablamos de este tipo de personas, por ejemplo, si hablamos del área del mundo musulmán, estamos hablando de más de 350 millones de personas que han sido excluidas por una etiqueta de que no, si eres musulmán, eres terrorista, y si eres terrorista, o me vas a agredir o me vas a explotar, si mejor regalo, ¿dónde tiene la bomba? ¿Me explico? Entonces, yo creo que sería algo así. Lo otro también es poder concientizar de lo que es la persecución. La persecución simplemente, como decías tú bien, Samuel, que por tu religión, por un estatus social, por una sociedad, por un sistema que es diferente a nosotros, que es honor y vergüenza. Honor y vergüenza. Sí, señor. Honor y vergüenza. Nosotros estamos en una sociedad que es más de conciencia de pecado. Sí. Lo que tú haces, oye, ¿por qué hiciste eso? Wow. Y siempre cuento esta anécdota de una chica que regresa a casa, va al aeropuerto, toma un taxi, su casa queda en una de las colinas, el taxista en la mitad de la colina, decide parar el carro y tratar de abusar de ella en medio de su forcejeo, le quita la ropa, ella se logra zafar de este hombre, sale a la carretera, pide ayuda, ve que un carro viene bajando, cuando ve y cuando sabe quién es, que es su tío, en vez de pedir ayuda, ella se esconde. ¿Y es por qué? Porque tiene vergüenza. Nosotros no entenderíamos eso. Nosotros estaríamos, ¡ay, mira! Aquí estoy, auxilio, peligro. Ella no, ella se esconde por vergüenza. Es algo así. Entonces yo creo que en ese ámbito la parte de estas personas que están siendo perseguidas también sufren mucho precio muy alto. Claro, totalmente. Yo creo que cuando hablas del corazón de la persecución, yo hablaría del corazón de Cristo. ¿Por qué? Porque me resulta muy llamativo cuando en uno de los primeros momentos de persecución en la Biblia vemos la historia de Pablo y vemos cómo Pablo se dirige a Damasco. Bueno, todos sabemos la historia, este mito de que cae del caballo, pero que en la Biblia no viene que cayera de un caballo. Pero me resulta muy llamativo en esa historia
que Pablo va a perseguir a los cristianos que están en Damasco, en la antigua Damasco, y cuando Jesús se le aparece, Jesús no le dice, ¿por qué persigues a mis hijos o a mis hermanos? ¿Por qué persigues a mi iglesia? Le dice, ¿por qué me persigues? O sea, Jesús se toma la persecución como algo personal, como un ataque personal. Y muchas veces creo que el error que cometemos desde Occidente cuando hablamos de la iglesia perseguida es el... Se nos cae. No, tírate, Se nos cae. Se ha sentido ahí. Sí, el peso de la fuerza. Cometemos el error de idealizar a los cristianos perseguidos. ¿Idealizar en qué sentido? Que pensamos que son superhombres, supermujeres, supercreyentes, que viven su fe sin importar el precio, que viven... Y en parte es verdad, pero por otra parte es una carga injusta. Es una carga injusta para ellos y es una carga injusta para nosotros. Porque crea y nos mide en base a un estándar que en realidad no existe. Wow, no veas, ¿eh? ¿Qué es lo que vemos nosotros en la iglesia perseguida? Gente corriente, personas corrientes, que deciden poner su fe en Jesús y en el momento en el que ellos necesitan de esa gracia viene y les ayuda a soportar la persecución. Entonces, yo animaría que huyamos no esa imagen de creyente perseguido, super cristiano, porque no es real, lo mismo que creyente occidental super cristiano tampoco es real. Pero la persecución, hay una frase del hermano Andrés que a mí me apela mucho, ¿no? ¿Andrés es el promotor? El fundador de Puertas Abiertas. ¿Es la de la luz? No. No. Es que esa frase me gusta mucho. Citas del hermano Andrés, citas del hermano Andrés. Va de un libro solo de Un la libro, cita, sí. ¿no? Pero hay una frase muy interesante hablando de la persecución, él dice, la persecución es un enemigo al que la iglesia se ha enfrentado en muchas ocasiones. Dice, pero la indiferencia podría ser un adversario aún peor. O sea, muchas veces tenemos que ver eso, ¿no? Desde el prisma de que un cristiano nos lo decía a nosotros, un cristiano perseguido, creo que era de China, nos contaba, dice, nosotros sentimos vuestra admiración y la agradecemos, por supuesto, y por supuesto queremos que os mantengáis orando por nosotros, pero nosotros lo que vemos es lo difícil que para un cristiano occidental tiene que ser mantenerse firme en la fe, a pesar de todas las distracciones, a pesar de todos los ataques, a pesar de todos los procesos que hay. Entonces, al final no nos podemos olvidar que somos un cuerpo, que enfrentamos dificultades y que con la gracia que contamos, especial no es algo que venga de nosotros, es la gracia de Cristo. Y cuando hablamos por eso de corazón del cristiano perseguido, yo creo que tenemos que hablar de Jesús y de cómo Jesús se compromete a cuidar a su iglesia y se toma la persecución como algo personal. Muy bueno, sí. Y sí que es verdad eso, me gusta mucho lo que ha mencionado. Son gente normal. De normalizar a estas personas, ¿no? Sí, porque sí que es verdad que nosotros hemos estudiado en la Facultad de Teología, en la Carlota, y todos los viernes orábamos por misiones. Y todos los viernes teníamos las peticiones de oración de Puertas Abiertas. Bueno, todos los viernes durante 4 años, todas las semanas durante 4 años, yo nunca escuché que nos llegaran peticiones de oración diciendo queremos que la persecución acabe. Líbranos. Sí. Sino que siempre eran, pues pedimos que el Espíritu, que oréis por nosotros, el Espíritu Santo nos dé fuerza para permanecer, que pueda traer solución a esta situación que está pasando a nuestro hermano, que le han secuestrado, o X, ¿no? Y nunca, en 4 años, escuché esa petición, ¿no? Que esto acabe. Claro, y al verlo así, pues, que es que parecen superhéroes. Claro. Pero totalmente de acuerdo y muchas gracias por lo que estás diciendo, porque es verdad, no, para nada, son, al fin y al cabo, sí, son personas. O sea, aparte es injusto el hecho de lo que tú decías, de el peso para ellos y para nosotros. Y a mí, o sea, el que le damos a ellos, el que nos quitamos nosotros. sí, porque te quitas de que la vida del discípulo, te la quitas. Porque al Eso final... para ellos, yo soy un cristiano y ya está. Sí, exacto. Es como... Y es injusto porque al final vida del discípulo estamos llamados todos. Y la frase que yo iba a decir... La de es la que, luz. ¿Cuál? La de la luz. La de la luz. Ajá. Que te tenía ganas, ¿eh? Sí, me quedado puntos suspensivos ahí. La luz. Esa apagan todas las luces. Sí. No, pero iba a decir, vamos a apagar las luces para ilustrarlo, pero no, porque es lo mismo que a cualquier cosa. El vídeo y... En el episodio 10 puede pasar cualquier cosa. Sí, vale, sí. Episodio X. Episodio X. Vale. ¿El ayudante puede apagar las luces un segundo? ¿Sí? Y esto también. Ajá. Vale. Bueno, y también aquella. Esa, Ah, eso me encanta. genial, esa, Tiene un perfecto. botoncito también. Apaga esa también si puedes.
Apaga esa y después tú vas a encender... Vale, no, dejemos esto, ¿vale? Espérate. Así, así. Vale. Así no hay que pixelar, ¿eh? Voy a decir la frase y ahora tú le vas a dar esta luz, ¿vale? Vale. La frase es que cuanto mayor sea la oscuridad, más grande y más fuerte brillará tu pequeña luz. Y es como, no, y yo cuando la Sí, oí hombre. fue como, ostras. Muchas veces el ambiente de persecución es el ambiente más hostil, más peligroso, que nadie quiere estar. Y al final es una misión, ¿sabes? La misión X. Ujú. O sea, es la misión de Cristo. Sí. Pero con tener una pequeña luz, tu luz es capaz de alumbrar a niveles de que uno no es capaz de imaginarlo, ¿sabes? Claro. O sea, te rompe totalmente la perspectiva. Y hacía lo de apagar por cuestión de decir, bueno, es el episodio que me pasa cualquier cosa. Episodio X y el ilustrarlo así de una pequeña luz, primero una. Es que después, si es que esta pequeña luz ilumina un poquito, pero otra pequeña luz se acerca para ayudar, Ujú. otra. Y cuando nos damos cuenta hemos dicho, hostia. Chiquillo, ¿cuántas Bueno. luces hay aquí? Por poco, Sí. ¿no? Sí, a veces sí. Pero hemos dicho, wow, o sea, al final cada pequeña luz hace que todo se ilumine y que la iluminación de Cristo hacia las personas llegue, ¿no? Eso creo que... Y una pregunta que me surge a mí, con algo que has comentado al principio. Ahora vamos a funar a preguntas. No, pero antes de eso, al igual que has dicho cuál es el corazón de la iglesia perseguida, ¿no? Y al fin y al cabo, como tú dices, el corazón de Cristo, porque es lo que es, y punto, no hay que darle más vuelta. Pero con lo que has comentado diciendo del tema de esta niña que la quieren violar, quieren abusar de ella, entonces pide ayuda cuando el tío, ¿no?, se esconde. Recuerdo un libro que tuvimos que leer. Las caras del evangelio, el diamante. No, se llama de Cristian Giordano, que nos lo mandó nuestro profesor de Misionología. Teología de la Evangelización, no daba Eso, él, claro. pero él tiene un doctorado en misionología. Y Evangelio 3D. Sí, Evangelio 3D. Evangelio 3D. Bueno, ya aprovechamos y lo recomendamos porque el libro es Es finito. chiquitito, es súper fácil. Mira que yo soy torpe para leer. Habla porque de leí sin honor, problema. vergüenza, pecado, culpa y otro más Entonces, que no... claro, lo que habla, por eso, al igual que tú has hecho la pregunta, ¿cuál es el corazón de la iglesia perseguida? Yo pregunto, ¿cuál es el corazón o la pureza, la esencia del evangelio? ¿No? ¿Por qué pregunto esto? Porque, No es mala pregunta. al fin y al cabo, a la hora de querer llevar el mensaje a todas las naciones y culturizarnos y demás, pues creo que es fundamental saber qué es lo que tenemos que transmitir. Entonces, en este libro lo que dice es que aquí en el mundo occidental, pues perfectamente, si yo a ti te digo, Samuel, ¿no? Ujú. Samuel, mira, es que resulta que tú tienes que pagar un precio, ¿vale? Tú eres pecador y te pongo la ley por delante y tú lo entiendes. ¿Por qué? Porque a ti te han enseñado una cultura en la cual si hace algo mal hay leyes, ahí todo tiene un orden y si tú cometes un error, individualmente, una cultura individual, tú tienes que pagarlo. Ahora, si nos vamos capaz a un lugar oriental, y yo digo eso, pues capaz no tiene tanto impacto como si llega a ser esta chica que la violan, resulta que esta chica es una deshonra para toda su familia. Ujú. Entonces, yo le Incluso digo- para las futuras parejas y... Claro, Sí, claro. ya, Entonces yo agarro y yo le digo a esa chica, oye, Jesús ha pagado por tu pecado, ya no tienes tú que pagar esa condena. Ujú. La chica decía, a mí es que me da absolutamente igual. Pero si yo agarro y le digo, oye, mira, ¿sabes qué? Jesús devuelve la honra a tu vida y a toda tu familia. Y creo que ahí ya lo vemos de una manera totalmente diferente. A la hora de predicar no es tan individual, sino que engloba a toda la familia. Si, como vemos en la Biblia, ¿no? Se convierte alguien, se convierte toda su casa, toda su familia, ¿no? Ujú. Y luego había otra cultura que se iba más para África y algunos países de Latinoamérica, pero sobre todo África, de que hablaba de esa realidad espiritual tan fuerte que hay, en la cual no se trata de decir honra, no se trata de decir Él paga el precio por ti, sino se trata de decir mi Dios es más fuerte que tu espíritu. Y muestra 3 puntos de vista distintos, Ujú. de los cuales te das cuenta que el Evangelio es tan rico, tan bueno Sí. y tan perfecto que, Claro. que llega a todos los puntos, ¿no? Pero claro, al ver estos puntos de vista distintos, mi pregunta es ¿qué es realmente el Evangelio? Porque depende de donde lo mires, Ujú. se ve un enfoque diferente, pero el Evangelio es uno. Ujú. Entonces, ¿cuál es la esencia del Evangelio? Mm. Esa es mi pregunta. Para mí la esencia que siempre... Yo cuando predico, si me encuentro con uno místico o espiritual, me encanta. Pues como yo siempre voy a dar la esencia y digo, la esencia es el amor.
O sea, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Por amor, por amor. ¿Por qué somos lo que somos? Por el amor. Porque el amor se hizo carne, ¿sabes? Que en esencia, pues, Dios es amor. Y es el amor, ¿sabes? Ujú. Entonces yo siempre cuando hablo de qué es el evangelio, es como que el amor es un... Yo simplemente ahora mismo estoy tirando información y ya vosotros decís lo que queráis, porque la verdad es que no tengo como la idea... O sea, tengo la idea clara, Va a pero... decir algo y luego va a decir, pero... y Pero- tirad de vosotros. No, digo que a mí me encanta el concepto del amor porque es algo tan profundo Claro. que a nivel humano tú no lo puedes comprender. Porque tú haces algo y dices, ¿por qué lo haces? Por amor. Y la otra persona te dice, ¿pero por qué por amor? Y tú, no sé. O sea, ¿sabes lo que digo? Es como tan profundo que si vas, Sí, sí. siempre hay mucho más cuando se habla del amor, ¿no? Entonces yo diría que la esencia del evangelio y el corazón del evangelio, pues es el amor, que es un concepto que capaz a uno le queda muy lejos, a otro le queda más cerca, Ujú. pero te quedes cerca o lejos, siempre hay profundidad en ese concepto, ¿no? Pero entonces, con esto que estás diciendo, por ejemplo, ahí puedo ver el amor, o sea, yo he puesto 3 ejemplos, que lo mismo los 3 ejemplos que yo he puesto no tienen por qué ser, este libro no tiene toda la verdad, ¿no? Sí. Pero según estos 3 ejemplos, sí puedo ver amor en el ejemplo occidental, en el oriental, pero en este más espiritual, como decía, haciendo referencia a estos lugares africanos de Ujú. tanta brujería y demás, me cuesta ver un poco más el amor en esa exposición del evangelio como tal. No sé si es que yo no lo veo No, sí. o si no me termina de convencer. O sea, yo le doy la tercera vuelta. Yo el otro Dame un día, segundo. el otro día hablaba con una persona que está pasando un mal momento Ujú. y quedé bueno, a tomar un café con él, ¿no? Y hablábamos del evangelio, hablábamos de la fe cristiana, de incluso un poquito desde la perspectiva histórica. Y en un momento, este hombre no es creyente, ¿vale? Conoce mucho, pero no es creyente. Me dice, hombre, yo creo que más allá de que me parece bien que el ser cristiano y tal, yo creo que lo importante no es tanto ser cristiano, sino tener una fe. O con tener una cosmovisión, ¿no? Claro, y en ese punto yo le digo, mira, digo, yo estoy convencido y lo creo, y creo que todos podemos estar más o menos de acuerdo, que en todas las religiones o cosmovisiones religiosas hay cosas que son verdad, hay cosas que son rescatables, hay cosas que son válidas, pero digo, yo soy cristiano y no otra cosa, porque yo creo que Dios se hizo hombre, que Dios vino a la tierra, que Dios vino a presentarse a sí mismo, porque él me decía, no es que no podemos comprender a Dios, y digo, completamente de acuerdo. Digo, de hecho, el Evangelio de Juan lo dice, ¿no? A Dios nadie lo ha visto jamás. Ese no lo ha visto no es simplemente que físicamente nadie lo ha visto, sino que nadie es consciente de cómo Dios es, del carácter de Dios. Y si lo fuéramos, o sea, si alguien dice, no, yo sé cómo Dios Soy es, plenamente consciente, claro. Sería- diría, me parece que tienes un Dios muy pequeñito. Claro, te Porque peta el cerebro antes. claro, si te cabe en la mente es un Dios muy pequeñito. Mm. Digo, pero yo creo que Dios se hizo hombre precisamente para venir a presentarse, para morir por nosotros y que resucitó al tercer día. Entonces, la esencia del Evangelio yo creo que no es tanto una idea, sino una persona. Sí, está Es bien. Jesús, o sea, es que no hay mucho más. Mm. Y nosotros cuando vemos a la iglesia perseguida, y ponías tú el ejemplo de la luz, muchas veces la iglesia occidental se ha enfocado mucho en la parte teórica del Evangelio, ¿no? Vosotros lo decís, yo he estudiado en la facultad, yo también, ¿eh? Yo he estudiado o estudio en una facultad teológica y creo que es positivo, pero tú ves que la luz no alumbra tanto por el conocimiento que tenemos, sino por cuánto hay de Jesús en nosotros. Mm. Y en la iglesia perseguida tú ves eso. O sea, tú ves que hay gente que a lo mejor, y aquí él podrá confirmarlo, nunca ha leído la Biblia, es más, a lo mejor ni tiene acceso a la Biblia, o a lo mejor tiene acceso a un par de fragmentos. O sea, ¿cuál es el nivel de conocimiento que tiene esa persona? Es muy limitado. Pero ¿cuánto hay de vivencia con Jesús de esa persona? Ahí yo creo que radica la diferencia. Totalmente. Y está guay porque él es de mi team. Él y yo contra vosotros dos. Ah, no, pero lo que él dice de la persona de Jesús, que al final, evidentemente es el pilar de la Biblia, de nuestra creencia, porque sin Jesús no podemos decir que somos cristianos, eso es una verdad como un pino, pero hay una frase que dice, la peor noticia que recibió la humanidad fue que matamos al Hijo del Amor. Y la mejor noticia es que este Hijo del Amor resucitó para darnos vida. Y es como Dios se hizo por amor
carne para darse a conocer a nosotros. Súper pesado con la idea del amor, ¿eh? El profeta del amor nuevo. Sí, el de ser todo por ti. No, pero totalmente de acuerdo, a fin de cuentas, eso es evangelio, ¿no? La muerte y resurrección. Y yo creo que muchas veces olvidamos la coletilla de la resurrección, y si a veces no la mencionamos tanto es porque capaz no la tenemos tan presente, ¿no? El hecho de cualquier chico promedio de nuestra iglesia, si va a predicar a un compañero de trabajo o a alguien en el instituto o en la universidad, dice, no, Jesús te ama porque murió por ti. Y sí, pero resucitó. Pero siempre nos quedamos con el murió por ti, y si siempre nos quedamos con eso, capaz que no lo tenemos tan presente como deberíamos, ¿no? Hay una película de Antonio Banderas, pasa, no, creo que no se hizo tan famoso. Antonio Banderas como fuente de teología. Sí. Estamos en Málaga. Antonio Banderas, actor. Lo que muestra es que va a Israel, la tumba de Jesús, sí, que está vacía, esto y que lo otro, pero como que empiezan a descubrir, que luego parece ser que descubren que no es verdad, pero que en un momento se plantea de una forma que supuestamente tiene fundamento de que Jesús no resucitó. Entonces toda la película gira en torno a tenemos que ver si esto es verdad o no, y se desmonta todo porque claro, si Jesús no resucitó, no hay fe. De hecho, Pablo lo dice, ¿no? Si no creemos en la resurrección, nuestra fe es vana. O sea, nuestra fe no tiene ningún tipo de sentido si Jesús no resucita de los muertos. No, y también, para mí, yo creo que el lente que también tenemos que ver enlazando el tema de la cosmovisión, de los 3 puntos que tú acabas de decir, y enlazando también la palabra clave que es la resurrección, es la redención. Porque nos redime ¿de qué? De la vergüenza. Nos redime de que tu Dios es más pequeño o más grande que el mío, a pesar de que, por ejemplo, si lo vemos desde un punto de vista más africano o la parte más latina, sería mi Dios es más poderoso que el tuyo y por ende puede hacer más cosas. Pero a la vez, si lo vemos como una parte de redención, entonces mi Dios puede sanarte. Mi Dios puede curarte, sanarte de una herida amorosa, sentimental, curarte físicamente. Entonces, si traemos la palabra resurrección, tenemos que apegarla a la parte de la redención, que es capaz de redimir, de hacer nuevo, incluyendo cualquier punto de vista, las cosas nuevas, como dice la palabra, ¿no? Y cuando hablamos de esto con respecto a las personas no alcanzadas, esto me llama mucho la atención, es porque una vez hablando con un nuevo creyente, yo estaba hablando con él y yo le pregunté, Miri, ¿qué te hizo creer? Y, ¿qué te hizo dar tu vida a Jesús? Yo ya estaba con Juan 3:16, porque de tal manera amó, ahí viene el amor, y eso, y ¿qué hay de amor? Y yo dije, nada, viene esto, o yo estoy aquí a la puerta y llamo, si me abre la puerta, yo ya estaba, lleno de versículos bíblicos, estoy listo, dispara. Y luego me dijo, no, como ustedes se tratan. ¿Cómo? Sí, como ustedes se tratan, claro. Como tú cuidas de tu hermano, claro. Como él cuida de la esposa de él, como tu esposa cuida de la esposa del otro, en la comunión que tienen ustedes. Eso fue lo que me llamó la atención. Y eso me hizo llegar a Cristo. Yo me quedé, wow. Sí, me gusta. Que es una parte de amor, porque es un amor fraternal y la palabra dice, y en esto me seréis testigos. ¿Entiendes? Cómo nosotros nos tratamos. Sí, claro. Que es algo, a mí me gusta un montón lo que has dicho has dicho algo como de plenitud, como... Él ha dicho algo así, ¿no? Sí, ha dicho, tú sientes episodio como... X. Sí. Tú sientes como... Has dicho algo, o sea, cuando yo tire la idea vas a decir, algo así he dicho, porque he tirado. He escuchado sobre el bar. No pueden pasar la repetición. Sí, mírate el vídeo, pero... porque le estaba dando vuelta todo el rato el tema que él le había dicho. Decía, bueno, en la culpa sí, en la deshonra puede, en la espiritualidad ¿dónde? Y me acordaba de una historia que contaré en otro podcast, la puedo contar vosotros después, que es que quedé con una chica bruja, que es amiga mía, porque... Cabrón, le pasan cosas... Me pasan cosas raras. Empieza bien la historia. Sí, pero a donde quiero llegar es que la chica conmigo ve un espíritu distinto. Porque ve el espíritu en la gente y ella me dijo una vez, no, yo es que en ti
veo como un espíritu distinto, como algo limpio, y dije, Dios quiere, ¿sabes? O sea, dije, Dios 100%, ¿sabes? O sea, evidentemente. Y a lo que él decía antes de la pregunta, se me ha ocurrido, y es que el diablo, Satanás, es un imitador. Un imitador que da promesas, porque las da, que están vacías y tienen límite. Ahora, cuando hablamos de espiritualidad, la gente que experimenta la espiritualidad se siente poderosa, pero nunca plena. Eso es correcto. Sí. Porque al final, el único que da plenitud y que da ese amor que te llena por completo es Jesús. Ha dado muchas vueltas, pero ha llegado a... Pero en la espiritualidad Puerto. de Satanás, por así decirlo, que es todas religiones de África, etc, etc, es distinto, porque la gente se siente poderosa, ve que puede hacer, por ejemplo, capaz, Sí, incluso loca. cosas locas, Sí, sí. pero es que después llega un cristiano que puede... Uy, la barriga. Llega un cristiano que puede hacer esas mismas cosas locas en el nombre de Jesús y encima es pleno. Entonces esa persona le predica a esta persona, de oye, en plan, Jesús, no sé qué, no sé cuánto, y lo que esta persona se da cuenta, como está abierta al mundo espiritual, es, ostras, a esto, si yo descarto esto, voy a empezar a ser pleno. Voy a empezar a ser dichoso, voy a empezar a tener paz, ¿sabes lo que digo? Porque al final es una realidad que Satanás da poder, Es que de hecho, pero no da todo el poder ni plenitud. O sea, eso no te lo puede dar, ¿sabes? Entonces siempre es como esas fuentes que nos hacen, ¿no? Está reflejando otro enfoque de lo que estábamos hablando, pero al fin y al cabo yo creo que todos derivan en lo mismo, creo que estamos de acuerdo, ¿no? En la resurrección, ¿no? sí, sí, sí. Si podemos responder esa pregunta, que al fin Sí, y al me queda la cabo pregunta. el evangelio es resurrección. Sí, lo otro también es que si nosotros traemos la parte de la resurrección y hablando tú de la plenitud, es, no sé si han visto ese video, creo que lo tengo aquí en el celular, de personas que, por ejemplo, en China, cuando llegan las Biblias, la gente las agarra, las pone en su sí, pecho, las sí. huele. Por ejemplo, el que es musulmán con su Corán tiene un forrito, lo saca, lo besa. Y nosotros, por ejemplo, hemos aprendido, si vas a regalar una Biblia, hermano, y se la vas a regalar a un musulmán, hazla lo que da, o sea, hazle un lazo, fórrala, y cuando la vas a entregar, póntela en el pecho y dile, este es el regalo más sagrado y más espectacular que yo te puedo dar, y este es el libro que me cambió a mí la vida. Lo besas y se lo das. Es más, se lo puedes llevar a tu frente, sería mucho mejor. Pero que lo que quiero decir es que habían este hombre que estaba visitando la China y estaba visitando la iglesia subterránea, decía que él dijo, bueno, vamos a abrir ahora las Biblias y vamos a leer. Y una mujer estaba así y él comenzó a leer en Efesios y la mujer comenzó a recitar capítulo 1. Y él se dio cuenta como, esta mujer se sabe. Y es porque llegaban las Biblias, arrancaban las hojas y se las pasaban. Y se memorizaban los capítulos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, muchas veces, a veces llegaba la policía y tenías que memorizarlo rápido. Claro. Porque la policía llegaba y te veía esto y era preso, mínimo eran 3 años. La memorizabas y te comías la hoja de la Biblia. Entonces, la única manera de poder valorar esa parte era poder memorizarlo, tenerlo y después pasarlo realmente a otra persona. Y entonces yo, bueno, ¿qué tienes tú, Samuel? No, yo tengo Efesios 2, bueno, yo tengo el 1. Bueno, ¿tú tienes el 3? No, ¿quién tiene 4? Y así iban armando la Biblia. Y a manera de así lo iban recitando. No sé si tú tienes otra historia o tienes algo más que... Sí, bueno, lo que quería decir iba un poco en tema también de lo que decía Bruno. Y se me venía a la mente cuando Moisés llega a liberar al pueblo, ¿no? Muy bien puesto y tal, con su vara. La tira, la serpiente. Y yo me imagino que Moisés llegó allí diciendo, aquí yo soy el amo, o sea... Y de repente los magos hacen lo mismo, los sacerdotes, ¿no? Guerra. Es innegable que en lo espiritual pasan cosas. Cuando tú tocas ciertas cosas, pues hay cosas que pasan también ahí, ¿no? Y en los contextos africanos pasa mucho, o sea, eso del curandero, pero en Latinoamérica también. O sea, precisamente la conversación que os decía que tuve esta semana con esta persona, me hablaba de eso, nos dice, no, es que allí en el país del que yo vengo, ahí pasan muchas cosas que tú no puedes negar, o sea, tú, si ves una persona que yo que sé, que no tiene pierna y sale con pierna, tú no lo puedes negar eso, ¿no? Si nuestro evangelio se asienta solo sobre la parte sobrenatural, o mejor dicho, sobre las señales sobrenaturales, creo que es muy pobre. Sí. O sea, creo que es pobre porque
porque hay otros que también lo pueden hacer. Ujú. Hay gente que también puede ofrecerle eso a las personas. Y hay algo muy importante con eso, que tenemos que recordar un versículo, no recuerdo la cita exactamente, pero el orden que tiene, que dice, y las señales seguirán a los que creen. Ujú, Y esto es muy importante porque no dice que los que creen seguirán a las señales, ujú, sino que las señales seguirán a los que creen. ujú. Entonces, por lo tanto, si realmente buscamos vivir el evangelio de la resurrección de Cristo, las señales nos seguirán a nosotros, ¿no? Entonces, no podemos ser dependientes de las señales, ni creer que eso es todo el evangelio, ni cuando pensamos en avivamiento. Avivamiento es que todo va a ir bien, avivamiento Ujú. es cárceles cerradas, avivamiento es sanidad. No, avivamiento no es, avivamiento es que la iglesia de Cristo viva, permanezca avivada, Claro. en oración y en pasión por la palabra de Dios, y arrepentimiento. y arrepentimiento y las señales seguirán, ¿no? Es que pasa Bueno, mucho con la gente que ha tenido problemas de adicción a la droga, que entran a lo mejor en un centro cristiano, lo dejan, y parece como que ese es el testimonio. Ujú, Pero hay muchas personas que dejan la droga sin Cristo. ujú. O sea, entonces, si ese, que obviamente Sí, para no la resta persona, importancia. para la persona que ha tenido ese problema y ha luchado contra ese problema por años y de repente, gracias a Cristo, lo deja, me imagino que esa es una parte fundamental de su vivencia de fe, obviamente, ¿no? Pero hay mucho más. De sanidad del alma, de renovación del espíritu, de, como decía, de redención, de resurrección, de una nueva vida. Es básicamente cambiar, o sea, es ser una nueva criatura, ser una nueva persona. Entonces, el evangelio al final lo que te da es eso. Porque otra cosa que pasa también es que la gente que somos, como creo que todos los que estamos aquí, de contextos pentecostales, nos fijamos mucho en la parte externa, ¿no? de las señales, en sanidades sobre todo, en ciertas vivencias, en ciertas experiencias. Pero ¿y qué hay de verdadero evangelio ahí? Ujú. Puede haber mucho o puede que solo se quede en eso. Jesús sanó a mucha gente que no le siguió. Jesús dio de comer a mucha gente que no le siguió. Jesús hizo milagros por mucha gente que no le siguió. Que no sabemos dónde está esa gente ahora. Pero el evangelio, la salvación, la vivencia de Cristo tiene que ser algo más profundo porque es que hay otra gente que lo puede, como tú decías, hay otros contextos donde eso se imita y se imita bien. Que es verdad que después pasa mucho, ¿no? Gente que a lo mejor ha ido al curandero, se han sanado, pero ahora tienen un problema, no sé, de una depresión, un tal, no sé qué. Esa es otra historia. Pero lo que vemos es que el evangelio es una vivencia mucho más completa que Total. simplemente la parte Como dice el externa. apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, nosotros tenemos la esperanza en la gloria venidera, es algo fundamental, habla de arrepentimiento, ¿para qué? Para ser salvos, para una vida eterna, ¿no? Sí. Y eso yo creo que es otro tema que sí que creo que la iglesia perseguida lo entiende mucho ¿Te vas a mejor ir que del tema nosotros. de los milagros y de las señales? Sí, y algo Para decir lo último. No, Sí. Yo siempre me lo imagino como un padre que va con el hijo. Pero son dos personas individuales. El padre va adelante y el hijo lo persigue. Entonces, capaz, yo qué sé, no sé si sois padres vosotros. Ujú. Y es como que tú capaz sales de aquí y lo llamas al niño o ni lo llamas y el niño te sigue a lo lejos y va corriendo, pero claro, todo el mundo ve al niño que te sigue. Y verlo así creo que da como mucha naturalidad. En cuanto a que los milagros y las señales tendrían que ser eso. Tú vas andando y con naturalidad la gente va siendo sanada, igual que como con la sombra de Pedro, por ejemplo. Ujú. O la gente va siendo sanada simplemente porque experimenta de que ahí hay un niño siguiendo, que en este caso es las señales y los milagros por la presencia del discípulo, ¿sabes? claro, y también, pero fíjate en esto, si tú te pones a ver, hoy en día la mayoría, no voy a decir que todas las iglesias, pero la mayoría de las iglesias están buscando señales, milagros, maravillas, una palabra profética. Estamos como, vengan hoy, va a haber algo sobrenatural, mira, hoy nos vamos a teletransportar y nos vamos a volver en Saiyajin y guau, y eso. Y yo digo, ok, pero ¿dónde tú lees eso en la iglesia primitiva? La iglesia primitiva era al revés. Ellos iban por las almas Mm. y las señales, las maravillas y los prodigios los seguían. Así. Entonces yo creo que la prioridad se ha invertido. Mm. ¿Me entiendes? En vez de buscar los señales, deberían buscar las almas. Ir Claro. por aquellos que no están alcanzados, ir por aquellos que son perseguidos, ir por aquellos para poder expandir más el reino de Dios. Que yo creo que esa es la visión que Cristo nos dejó antes de irnos. Y lo decía ayer, mucha gente dice, aquellas personas que tienen un llamado, dice, Señor, ¿será que voy? Señor, ¿será que este lugar me espera? ¿Será que? Y yo creo que la pregunta debería ser al revés.
Señor, ¿será que me quedo? Porque ya la palabra dice, y ya la orden está dada. Ahora la pregunta es, ¿será que me quedo? Y si me quedo, ¿qué puedo hacer en pro de los que van? En pro de lo que se está haciendo por otras partes. Entonces, si nosotros vemos en esta línea, por ejemplo, en el libro de los Hechos, bueno, mire, quédense ahí tranquilitos, que va a llegar el Espíritu Santo, no hay problema. Capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6. Y el Señor estaba como, ajá, ¿y ahora qué pasó? Vamos. Y la única manera fue La persecución. presión, que es persecución. Hecho Que no, exactamente, que no, quiero decir con esto como que oremos por más persecución. No nos vayamos al otro extremo, ¿no? Pero sí, yo creo que la persecución es algo que ha conmovido mucho a la iglesia, y lo que dijo Samuel ahorita, de verdad me estremeció muchísimo. Gracias, Samuel, por eso. Pero también es cuánto de nosotros teníamos que vivir algo así para que nosotros podamos concientizarnos por aquellos que están siendo perseguidos. Entonces, yo creo que sería, la oración es, Señor, mi milagro llegará cuando tú quieras. Pero mientras yo pueda hacer algo por la iglesia perseguida, por los no alcanzados, vamos a hacerlo. Que mucha gente dice, bueno, ya me estás hablando de dinero. Y yo quiero dejar esto bien claro hoy. Dios es un Dios soberano y puede hacer lo que sea cuando quiera. Pero nos da el privilegio, porque déjenme decirle a ustedes que están sentados aquí en estas mesas y los muchachos que están aquí acompañándonos, tenemos el mejor trabajo del mundo. No hay otro trabajo tan espectacular como el que tenemos, de representar a aquellas personas que no tienen voz, de concientizar nuestra iglesia, que cada día ¿cómo se llama? Está invadida de tanta diversidad y de tantas cosas que nos distraen. Por ejemplo, estaba leyendo unas estadísticas, no me recuerdo de qué fue, y decía en Europa y por gran parte de España, que una persona gasta más en mantener su mascota, un perrito, que en dar a las misiones. Y de esas misiones damos y pensamos que tenemos que satisfacer una necesidad. No, vamos a mandar ahorita dinero a Valencia, porque allá es donde está la necesidad. Una necesidad física, sí, y eso está bien, pero también está la necesidad espiritual. Entonces, yo creo que para nosotros poder concientizar a la iglesia, y de ese 100% que damos a las misiones, nada más 1,7% va a los pueblos no alcanzados o a la iglesia perseguida. 1,7%, que yo creo que debería ser al revés. Debería haber más fuerza allí para impulsar ¿cómo se llama? La expansión del reino de Dios. Sí, y con lo que están mencionando, y bueno, cerrando esto, ¿no? De que al fin y al cabo eso, no tenemos que ver tanto las señales, sino buscar esa esperanza, buscar esa vida eterna, obviamente. Pero también en este podcast, en el episodio X, te ha quedado genial, queremos dar visibilidad a la iglesia perseguida, ¿no? Entonces, sí que nos gustaría poder escuchar algún testimonio que tengáis. Yo, por ejemplo, la verdad que tengo mucha carga con eso. Tengo, bueno, mi tía, la que está casada con el hermano de mi madre, ¿vale? Mi tío es español, mi tía, su esposa, es armenia, pero nacida y criada en Irán. Entonces tuvieron que salir cuando fue el golpe de Estado Islámico. Entonces salieron de Irán por ese tema, porque ellos ya eran cristianos en Irán. Entonces tienen que salir, ¿no? Entonces tiene historia y testimonio para fliparlo un buen rato. Hay uno que siempre me impacta un montón. Ellos viven en Canadá y hay un hermano, bueno, en esa iglesia justo hay varios que son de Irán, de Armenia, de Afganistán, de Irak, de China. Se han juntado toda la iglesia perseguida. Entonces uno de estos hermanos lo que hace es que se graba predicaciones y las envía, por no sé de qué forma, por internet, pero de alguna manera que les lleguen a ellos, ¿no? Para poder dar enseñanza de la palabra y demás. Y entonces, estos hermanos en Irán, pues en varias ocasiones le han querido enviar alguna ofrenda como agradecimiento y demás. Y pues, no, gracias a Dios estoy bien en Canadá, no me hace falta ofrenda, no. Y en una de esas, ya un hermano le manda un mensaje y dice, mira, quiero enviarte un regalo, si no lo aceptas me ofendes. Entonces, por favor, te pido que lo aceptes. Entonces le envía el regalo. ¿Cuál es el regalo? Bueno, pues decía, resulta que este hermano hacía muchas manualidades y demás, y entre ellas bordaba cuadros. Hacía dibujos, pero bordados. Y está puesto en la oficina de la iglesia. Pensaba que era una casa, pero me confundí la historia. Está puesto en la oficina de la iglesia. A mi tío le hizo el marco a ese cuadro. ¿Y qué tiene de especial este cuadro? Fue el último cuadro que este hombre pudo hacer antes de que le cortaran las manos por ser cristiano. Entonces, obviamente creo que
esto cambia un montón la forma de pensar, ver cómo vivimos nosotros y demás, pero no queremos ponerlo de superhéroe, sino simplemente mostrar, hacer visible una realidad, ¿no? Entonces me gustaría también poder escuchar algún testimonio que tengáis y que las personas también de esta manera puedan concienciarse, como se diga. Hay un testimonio que yo pensaba en esta mañana, que la historia es muy conocida, pero el testimonio concretamente no. Yo no sé si os acordáis de los 21 mártires que murieron en una playa en Libia, que eran creyentes coptos. Vamos, si lo pones en Google salen vestidos de naranja, muy llamativos, cuando el Estado Islámico estaba en auge. Y hay una historia ahí, una intrahistoria dentro de la gran historia de esos 21 mártires, y es que por lo visto, uno de ellos no era cristiano. O sea, yo no sé cómo ese hombre terminó allí, pero no era cristiano, no era. No sé si igual puede que fuera musulmán, pero a lo mejor si el Estado Islámico es de una rama, él era de otra, claro. Algo así, ¿no? El caso es que no era cristiano. El Estado Islámico, una de sus. Cuando ejecuta, además las imágenes son súper dramáticas, o sea, súper terribles. Cuando vas a ejecutar a alguien siempre le preguntaba, ¿y cuál es tu fe? ¿O qué religión profesa? Tal. Cristiano, 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 cuello, cuello, cuello. Y cuando llega a este hombre, no puedo poner exactamente en pie las palabras que él dice, pero es algo así como que yo no era cristiano hasta hace unos minutos, pero quiero morir como cristiano. Buah. ¿Por qué? Porque había visto que antes que él había no sé cuántas personas que estaban dispuestos a decir yo soy cristiano, aunque eso costara que les cortaran el cuello. O sea, la historia es brutal. Además creo que, no estoy seguro 100%, pero en la imagen tú ves que todos tienen el color de piel oscura tipo del norte de África, y hay una persona que tiene una tez más oscura, creo que es ese hombre, concretamente. Entonces tú imagínate, en básicamente 20 minutos, esa persona se convierte, muere como mártir y conoce a su Salvador. O sea, todo en 20 minutos, ¿no? El pack. A mí esa historia me impresiona mucho porque tú te das cuenta de cómo, lo que hablábamos antes, ¿no? Cómo la iglesia perseguida es luz en contextos tan hostiles. Cómo a pesar de la situación tan terrible, de la hostilidad, de los ataques, están dispuestos a pagar un precio muy alto, y cuando otros ven que ese precio lo pagan, dicen, yo también quiero estar ahí. Aunque porque veo que tiene que haber algo especial. Eso pasaba mucho en la iglesia primitiva, ¿no? Pero la realidad es que sigue pasando hoy, ¿no? Y es una historia que a mí siempre me ha marcado mucho, ¿no? Porque decir, tú qué podías decir, no, yo soy musulmán, me voy. Y hubieran sido los 20 mártires de Libia. Son los 21 mártires porque hubo uno que, por lo que vio allí, estuvo dispuesto a dar su vida por Cristo. No, ya. A mí me trae eso, una historia que siempre la he querido contar en un podcast, la conté en una prédica, porque cada vez que la cuento... felicidad, ahora como sea una historia triste... No, es una historia... No, es gloriosa, pero... Gloriosa. Cada vez que la cuento, es como que digo, ¡fua! ¿Conocéis la canción de...? He decidido seguir No. La ve. No, Que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio. Chicos, poned en comentarios si alguien conoce esa canción. Marcos Brunet, próximo invitado al podcast, acuérdate, Marcos. Sí, bueno, si Dios quiere, Dios quiere. Esto es lengua de signos, quiero, para el rollo, no es nada diabólico. Eso podéis buscarlo en internet, es I love you, ¿sabes? Entonces... Más de una vez ha pasado que subí alguna foto así y algún pastor, pero Jorge, ¿por qué sube una foto así? La historia es de esta canción. Marcos Brunet está ministrando y cantando digno de alabar Cristo. Es así, es así. Y hay una parte que es como el precoro tal administración que dice que el Cordero reciba la recompensa por sacrificio. Y él empieza a contar la historia de que en 1753 aproximadamente se convierte en una comunidad alemana y empiezan a vivir un avivamiento. Y en este avivamiento se empieza a dar mucha importancia a las misiones fuera de la localidad. Entonces, dos jóvenes recién convertidos de 20 años empiezan a experimentar ese fuego en el corazón, no sé qué, y dice, esto es lo que tenemos que compartirlo hacia otro sitio. Entonces deciden, no sé cómo ni tal, pero deciden ir a otras islas, que no sé si era colonia de Alemania o no me quiero inventar mucho, pero deciden ir a otras islas, pero la única entrada hacia estas islas
era venderse como esclavos. Entonces estos chicos deciden con 20, 25 años, ese rango de edad, deciden venderse como esclavos a esas islas. Se puede buscar la historia de que el cordero reciba la recompensa por el sacrificio. Eran jóvenes moravos, siempre me confundo. Moravos, sí. Joven morado es... Sí. Y... sí, Puede ser claro. sí, no, era eso, jóvenes moravos que dijeron, esta gente necesita escuchar el mensaje, me voy a vender como esclavo. Entonces, antes de pasar la aduana y tal, le empiezan a hacer preguntas a la policía. Y dice, oye, ¿por qué hacéis esto? ¿Sabéis que si os vendéis como esclavos, no tenéis futuro? No vais a volver a ver a vuestros seres queridos, no vais a ver ni entre vosotros dos. Lo mismo estáis incluso arriesgando hasta vuestra propia vida, no sé qué. Y los chicos contestaron a todas esas preguntas con una frase. La frase, que el cordero reciba la recompensa por su sacrificio. Y yo fue como, ¡fua! Yo cuando lo escuché, o sea, los pelos siempre se me ponen de punta porque es como, cuando yo entiendo el sacrificio de una vida, Claro. de la vida de Dios, estoy dispuesto a que mi corazón lata como late el Evangelio. Y el Evangelio tiene un latido tan poderoso que le da lo mismo arriesgar su propia vida, porque al final no tenemos que olvidarnos que para el cristiano la verdadera vida es el después. Ahora es una transición hacia la verdadera vida, ¿no? Totalmente. Entonces para mí fue como guau, que el cordero reciba la recompensa por su sacrificio. ¿Y qué puedo hacer yo de recompensa? Lo máximo que puedo dar, pero que es lo mínimo para, ¿sabes? Pero Y como el- con lo mínimo puedo hacer lo máximo. Y el movilizador de Live Dead, una historia, un testimonio, pero me gustaría... Concientizador. Concientizador, vale, concientizador de Live Dead. Pero me gustaría escuchar algo que hayas podido vivir de primera mano, un testimonio de tú a tú que conozcas, ¿no? No tanto de historia, De 1753. sino algo que tú hayas podido ver cara a cara o de personas que hayan pasado por eso, ¿no? Bueno, una vez estuve hablando con un muchacho y, bueno, hay que aclarar que eh, el esparcir el evangelio entre los musulmanes es algo muy, muy diferente entre los occidentales. Siempre comparan los occidentales con un microondas y comparan compartir el evangelio con los orientales como si estuvieras planchando. Tú pones algo en el microondas, 30 segundos, ya está caliente. Ajá, Tú prendes la plancha y una vez no comienzas a planchar. Tienes que esperar que la plancha se caliente. ajá. Y después es que tú comienzas, así son ellos. Entonces toma tiempo, ¿no? Para esto. Y él, bueno, llegó a Cristo y él comenzó a hablar con uno de sus mejores amigos y debido a que uno de sus mejores amigos hablaba inglés. Entonces, oye, tienes que conocer a esta gente y tal, no sé qué. ¿Qué estás hablando? No, de esta. No, yo no quiero saber nada de eso. Y yo, mira, te voy a dar un Nuevo Testamento. Allá le llaman una Biblia porque es lo que se está en ese dialecto. Entonces, él, bueno, ¿qué? Pero algo que nos llamó mucho la atención fue, él dijo, no, ya he estado leyendo ya el Evangelio, pero yo quiero saber dónde está el Viejo Testamento. Quiero una Biblia completa, traigamos una Biblia completa. Bueno, movimos el literario, conseguimos una Biblia, se la dimos. El muchacho comenzó a leer la Biblia completa, el Viejo Testamento también, y después pusimos el día y lo que hacíamos era que manejamos como una hora lejos de la ciudad para poder hacer el bautizo, porque es una playa sola, no hubiese gente, muy temprano en la mañana, porque normalmente la gente no va temprano a la playa. Entonces fuimos allá y eso, y yo tuve la oportunidad de hablar con él. ¿Y cómo fue que escuchaste? Dice, no, mi amigo me compartió y me entregó la Biblia. 4 días antes yo ya había cuadrado porque yo sabía que mis padres iban a trabajar, mi hermana estaba en la universidad, mi hermano estaba fuera de la casa en un rango de tiempo. Entonces yo ya había comprado una cuerda, ya tenía todo planeado y pensaba ahorcarme. Y 4 días justos antes de que pasara eso, me llegó la Biblia en las manos. Y ese momento fue crucial para él. ¿Por qué? Porque simplemente su amigo le había compartido el Evangelio. Y el Evangelio llegó a su amigo por causa de un misionero. Entonces la importancia de tener un misionero en el campo es súper importante y también para aclarar tantas preguntas. Y este muchacho, de verdad que hasta el sol de hoy sigue firme, sigue creyendo, está buscando capacitarse,
para poder tener una mejor conocimiento para poder responder preguntas más profundas entre teología y ¿cómo se llama? Y apologética cristiana ante el mundo musulmán. Yo lo que le digo es que el Evangelio nosotros tenemos que verlo como una necesidad, como si fuera agua para los seres humanos. Y que ellos puedan tenerlo en su acceso a sus manos es algo impresionante. Pero para terminar la historia, él siempre dice que ese libro le cambió la vida y que él ahora siempre lo deja debajo del televisor de su casa. Él no se avergüenza, no lo tiene metido en su cuarto o algo así. Su otro amigo sí, porque sus padres son más estrictos y no quiere tener conflicto con su familia. Entonces, hoy hablando de la iglesia perseguida, muchas personas que lo tenemos por sentado que tener una Biblia es algo tan sencillo. O diríamos en nuestras generaciones, enciendan sus Biblias. ¿Por qué? Porque las tenemos en todas partes, de todos tipos. Reina Valera del 60, el 95 actualizada, la Biblia del habla hoy, la del estudio bíblico, la de las mujeres, la de las empoderadas, la de los niños, la de los profetas, la de los ministros. Y allá ni siquiera está el Viejo Testamento. Entonces es algo que tenemos que darle valor también a la traducción bíblica. Pero algo que para mí marcó mucho la vida de ese muchacho es que pudo llegar al Evangelio y el Evangelio salvó su vida. Porque si no estuviera en esta vida y por lo tanto no tenía la oportunidad de conocer a Cristo. Este muchacho también habló a otro muchacho y tenía tantas preguntas que el nivel de árabe que tengo yo no es tan alto para poder explicar todas estas cosas y es la importancia de llegar a tiempo bajo una necesidad específica. Y los muchachos hoy en día en el mundo, cualquier parte del mundo, yo creo que ya están cansados de vivir y ver y probar tantas cosas que no funcionan. Y ahora hay que aprovechar que estamos en esta era que está la tecnología, que están como estos podcasts, que están tantas cosas que están hasta cierto punto a nivel de ellos, porque si buscas algo de cristianismo en estos países estás completamente bloqueado y te dirigen todo hacia el Islam. Pero ellos también saben saltar con la VPN, ¿saben? Los muchachos hoy, mi hija tiene 3 años y ya pasa la foto, te toma foto, te hace un video con 3 años. Imagínense hoy estos muchachos que están de 18 en adelante, 15, 14. Entonces, para mí es importante que podamos concientizar de que la importancia de poder llegar a las personas creyentes en nuestras iglesias para poder impactar a otros países y poder tener la certeza de que algún día vamos a estar allá arriba todos. Y a lo mejor tu granito de arena que pusiste en pro de las misiones va a ser a causa de que tú puedas ver esa cara en el cielo. Qué bueno. Ya ves. Que yo quería hacer la pregunta, pasa que ya es irme a otro tema. No sé si tú... ¿Cómo analizáis el top países perseguidos? Puertas Abiertas sé que tiene estadística, top mundial países perseguidos. Estaban creo que Turquía estaba el tercero, en un rango de 50. No. ¿El quinto? No, mucho más abajo. ¿Mucho más abajo? Mucho más ¿El abajo. octavo? Que yo... El 20. No, pero el 20, bueno, que me lo estudié en un día, lo que pasa es que no me acuerdo tanto. Sí, ya. Sí. No, simplemente quería preguntar que cómo hacéis... ¿Cómo lo hacemos, no? Sí. Pero, entiendo que lo que quieres es que te explique un poco la metodología de eso, ¿no? Sí, no sé, digo, porque siempre tiene la curiosidad. Bueno, Puertas Abiertas entiende... Y también aprovecha de decir cómo trabaja, lo que hace, Sí. ¿sabes? Vale. Y cómo alguien que nos escucha puede aportar su granito de arena. Y después vamos con Vivir Muertos. Vale. Puertas Abiertas cada año publica, pues lo que tú dices, ¿no? La lista mundial de la persecución. Que aquí hago un paréntesis. Puertas Abiertas empezó a publicar la lista mundial de la persecución en el año 92. En aquel momento había 40 países en la lista. Y ahora publicamos una lista de 50, pero en realidad no son 50. Publicamos 50 porque sea una lista, un número Por redondo. 50 más. Exactamente, porque por decir eso, los primeros 50. Sí. Pero hay 78 países con niveles altos de persecución La en el mundo. persecución ha aumentado una barbaridad. Ha aumentado en cifras y ha aumentado en intensidad. Ujú. O sea, porque nosotros hablamos de 3 niveles de persecución. Nivel alto, muy alto y extremo. Que ahora explico un poco qué significa eso. Nosotros en esa primera lista, y se ve muy gráfico porque son el color amarillo para el nivel alto,
el naranja para un nivel muy alto y el rojo el nivel extremo. En esa primera lista que Puertas Abiertas saca, obviamente con una metodología mucho más rudimentaria, había creo que un país con el color rojo, unos cuantos naranjas y muchos amarillos, ¿no? Ahora, a día de hoy, en la lista de 2024, y ya estamos a punto de sacar la de 2025, los primeros 50 países no se ve el color amarillo. Uf. Todos son 13, 14 países con color rojo, con nivel de persecución extremo, y todos los demás naranja. O sea, literalmente, los países con persecución de nivel alto no nos caben en la lista. O sea, Qué fuerte. vemos un aumento en cifras y vemos un aumento en intensidad. Y Puertas Abiertas lo que hace es identificar 6 grandes áreas donde hay persecución. O mejor dicho, desde las que se ejerce persecución. Una es la violencia física. Y luego hay 5 esferas de opresión. Opresión en la vida privada, opresión en la vida familiar, opresión en la vida eclesial, opresión en la vida social y opresión en la vida nacional. Entonces, con eso, Puertas Abiertas, cada año prepara un cuestionario súper amplio, súper largo, que lo rellenan en cada país un montón de personas. Y además personas de muy diferentes contextos. Personas locales, expertos externos, observadores internacionales, instituciones internacionales. Con todo eso se hace ese compendio. A cada una de esas esferas se le asigna un valor entre 1 y 16,7 y el total puede sumar un máximo de 100. ¿Vale? Entonces, a partir de 41 puntos, hablamos de persecución alta. De 41 hasta 60 es persecución alta, 61 a 80 persecución muy alta, 81 adelante persecución extrema. Persecución extrema, estamos hablando de países tipo Corea del Norte, tipo Irán, tipo Nigeria, ese tipo de contextos, para que nos hagamos una idea. Entonces, Puertas Abiertas publica esta lista cada año y esta lista tiene 2 grandes objetivos. Por un lado, concienciar a la gente de lo que está pasando, pero también identificar dónde hay más necesidad. De hecho, el origen de la lista hoy en día se ha convertido en una fuente muy fiable a nivel de persecución, porque la necesidad lo ha hecho así, pero el origen inicial de esa lista no era tanto el que fuera un recurso externo, sino que cuando nace básicamente en el 92, porque en el 89, recordaréis, la Unión Soviética no muere, pero básicamente muere en los años 90, ¿no? Y claro, de repente el trabajo de Puertas Abiertas, que estaba muy enfocado en la Unión Soviética, no tiene ya tanto sentido. Y dicen, bueno, ¿dónde vamos ahora a centrar nuestro trabajo? Vamos a hacer una lista donde hay necesidad. Así nace la lista mundial de la persecución. Nosotros, desde Puertas Abiertas, lo que motivamos siempre a la gente es a orar por la iglesia perseguida. Y a convertirse en la figura que nosotros llamamos compañero de oración. Un compañero de oración tiene como diferentes cosas que puede hacer, ¿no? Pero lo fundamental, lo básico, lo mínimo y al mismo tiempo lo más alto que alguien puede hacer es orar por la iglesia perseguida. Pero orar, como lo decía ayer en el taller, orar concretamente por la iglesia perseguida. Porque es un problema cuando decimos yo oro por la iglesia perseguida, ¿vale? ¿Y por qué oras? Mejor dicho, ¿por quién oras? ¿Por los 365 millones que sufren persecución? ¿O oras por personas concretas? Por nombre, ¿no? Por nombre, por apellido. Y esa es la función de Puertas Abiertas en realidad. De hecho, yo cuando voy a una iglesia o cuando estoy hablando con alguien de Puertas Abiertas le digo, mira, si para mí, si desde aquí salimos y tú te quedas con la idea de qué bonita la charla de Puertas Abiertas y qué interesante el ministerio, para mí es un fracaso personal. ¿Por qué? Porque Puertas Abiertas no es más que un medio. Yo lo comparo mucho con el sistema nervioso, ¿no? Si la Biblia nos dice que cuando una parte del cuerpo sufre, todas las partes se duelen con él, por tomar esa analogía del cuerpo físico, cuando yo recibo un golpe, o me estoy, por ejemplo, quemando la mano, a mí, mi sistema nervioso me manda una señal que me dice, que yo, en forma de dolor, que se te quema la mano. Entonces yo lo que hago rápidamente es quitar la mano de ahí. Ese es el fin más alto de Puertas Abiertas, ser ese sistema nervioso que lleva la información de un sitio a otro, para que la iglesia pueda actuar. ¿Cómo actúa? Principalmente orando, por supuesto, con toda la parte económica. Hay una cosa que a mí, por ejemplo, siempre me ha gustado mucho enfatizar, que es la posibilidad que ofrece Puertas Abiertas de escribir cartas a los cristianos perseguidos. Nosotros tenemos campañas de correspondencia y hay, por ejemplo, el caso de una mujer iraní que creo que era maestra de una escuela o algo así, y la metieron en la cárcel por ser cristiana. Y de repente, pues de diferentes partes del mundo le llega una avalancha de cartas a la cárcel. Y claro, la mujer se sintió como
renovada, ¿no? Hay otro caso, de hecho, de otra persona que creo que fue en China o en Asia seguro. Y claro, le empiezan a llegar cartas. Y dice que los carceleros de la prisión no se atrevían a hacerle nada porque decían, a este con todas las cartas que llegan, capaz que es alguien importante y estamos aquí metidos en un problema. Fuerte. O sea, que es una forma muy sencilla, pero muy bonita también de ayudar. Pero sobre todo la oración. Y nosotros lo que hacemos es, de hecho, nosotros tenemos para cuando visitamos iglesias tenemos físicamente una hoja de suscripción, pero en la web también se puede hacer, que es que una persona se compromete pues a hacer eso, compañero de oración. Y eso es completamente gratuito. O sea, ahí no hay ni medias tintas, ahí no hay nada oculto, dentro de un año no te va a pedir nadie dinero. Es simplemente decir, firmamos entre los tres un contrato a 3 partes, iglesia perseguida, puertas abiertas, y tú te comprometes a orar por ellos, interceder por ellos, nosotros nos comprometemos a mantenerte conectados con ellos, y la iglesia perseguida con tus oraciones se compromete a hacer la sal y la luz de Cristo en esos lugares de hostiles. Entonces, ese es nuestro contrato a 3 partes. Eso es lo que nosotros... Qué contrato, ¿eh? Ese es nuestro enfoque. Porque muchas veces, además, cuando hablamos del tema de donar, mi mujer y yo, por ejemplo, donamos a diferentes organizaciones, ¿no? Eso en realidad no es... No quiero simplificarlo, pero no es tan difícil. Si tienes los medios, no es tan difícil. Si estás pasando una situación económica regular, es complicado, ¿no? Pero tú domicilias un recibo, te llega eso al banco y ya está. Y es genial, o sea, el que lo hace. Pero comprometerte a orar, yo creo que es un paso más alto. Entonces... Y una pregunta ya para terminar, escuchando de Vivir Muerto. ¿En cuántos años llevas con Puertas Abiertas? Yo empecé con Puertas Abiertas en 2018, hasta el año pasado. Desde el año pasado hasta hoy con Puertas Abiertas Internacional. Vale, y, o sea, ¿por qué te pregunto eso? En esta lista de los países más perseguidos, ¿en algún momento cuando salía la lista el año siguiente hubo un país que te sorprendiera, que tú decías, ¡buah! Nunca me hubiera imaginado este país en este ranking, o algo que tú dijeras, este no me lo esperaba para nada, esto me ha sorprendido un montón, no estaba dentro de mi... Los países latinos siempre sorprenden mucho. Me imagino que también porque nuestra iglesia en España tiene mucho trasfondo latino, y normalmente en la mayoría de iglesias evangélicas pues hay muchas personas que son latinas, que han venido aquí o bien como misioneros o también buscando todo un futuro, sí. ¿no? Entonces, por ejemplo, que aparezcan países como Cuba no es tan extraño. Que aparezca a lo mismo un país como Colombia, que tiene, no sé si un 50% de población evangélica y el otro 50% básicamente católica, o sea, un país tradicionalmente cristiano. A mucha gente le sorprende, y a mí me sorprendía al principio porque tú dices, pero Colombia, pero si yo estaba en Colombia en una iglesia, yo por ejemplo estuve en Colombia y fuimos a visitar una iglesia y le pregunté a la persona que nos llevaba, ¿pero es una iglesia grande? No, medianita, unas 800.000 personas. Ese es el nivel en Colombia. ¿Cuántas? 800 o 1000 personas. Ah, 800.000. No he entendido. 800 o 1000, el lado con el acento ahí. Somos andaluces, ¿no? Somos andaluces. Entonces, claro, ese es el nivel. En Colombia hay mega iglesias. Está la iglesia de... ¿Cómo se llama este hombre? Andrés Corson, ¿no? Sí, en su presencia. Su presencia. Que esa iglesia es... Andrés Corson, te esperamos. Esa es una hiper mega iglesia. O sea, no sé si son de miles de personas. Que en un contexto así haya persecución, es llamativo. Es muy llamativo. Es muy llamativo. Entonces, bueno, y ahora es que... Ya os digo, en los 50 primeros países hay 4 países de Latinoamérica. Cuba, México, Colombia y Nicaragua. Pero es que además, dentro de esos 78 que os decía, tenemos a Honduras y tenemos a Venezuela. O sea, son 6 países que además la mayoría de ellos, por la herencia histórica, cultural de España y tal allí, tienen un trasfondo cristiano y hay persecución. O sea, porque a nadie yo creo que le extraña que te digan en Nigeria hay persecución. Pues, o en Corea del Norte hay persecución, hombre. Me lo puedo imaginar. Claro. Pero en países que tienen mayorías cristianas, que incluso hay mega iglesias, es raro. Sí, pero pasa. Sí que lo es. Sí. Bueno, para terminar, escuchando un poco acerca de Live Dead, cómo trabajáis, el desempeño y demás. Sí, bueno, básicamente, o sea, Live Dead, ahorita tenemos presencia en casi todos los países árabes, y básicamente tenemos son 3 equipos que se llaman equipos de entrenamiento. Esos equipos de entrenamiento
lo que hace es que reciben personas. Estamos en el norte de África, estamos en Egipto y está en la parte este, la península también, que está en Jordania. Entonces, en esas tres partes nosotros podemos como hacer énfasis de que si una persona, por ejemplo, tiene un llamado para ir a Algeria, no tiene sentido que vayas a Jordania, porque el árabe ya entre el argelino y el jordano ya es muy diferente. O si vas a ir a Egipto, entonces ¿para qué vas a ir al norte de África? No tiene sentido. Entonces, el programa se basa en que puedes ir como por una semana, se plantea un grupo, pueden ir a cualquier país árabe, pero también puedes ir a estos lugares por una semana, o puedes hacer también lo que le llamamos unas pasantías, que son 6 semanas. Entonces, durante esas 6 semanas vas conociendo las dinámicas del equipo. Si también una cosa que tú puedes leer un libro, cómo es pasar Ramadán allá. Bueno, yo me la sé todo porque Ramadán, bueno, dejan de comer, hacen esto. Pero la otra cosa es estar metido en Ramadán durante ese tiempo. Es otra cosa que se vive mucho. Y también puedes dar un año, bueno, vas a estar allá un año, o puedes estar por 2 años. Una vez que cumplan estos procesos de 2 años, pues ya has comenzado a terminar el programa de entrenamiento y puedes dirigirte hacia el país que tú tengas un llamado. Por ejemplo, yo quiero ir a Argelia. Bueno, entonces, si quieres ir a Argelia, se manda a Norte de África, que está el equipo de entrenamiento allí, y de allí, bueno, después de 2 años vas a Argelia como tal. Y también se trabaja en diferentes partes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si vas a Egipto, Egipto es como el Hollywood del mundo árabe. O sea, todo el mundo entiende ese árabe. Es como el Hollywood, como la gente que habla inglés, bueno, que no entiende las películas, los Avengers, esto, aquello, otro. ¿Por qué? Porque viene de Hollywood, es el inglés más comercial, el inglés de los Estados Unidos. No significa que sea el inglés más formal, pero sí el que es más comercial. Igualmente es el árabe egipcio. El árabe egipcio tiene muchas películas, que también están muchas en las películas de Bollywood. Y entonces, por ende, el mundo árabe conoce cuando ellos hablan. Ahora, la cuestión está en que cuando el egipcio habla, la gente lo entiende. Ahora, la cuestión está en que, por ejemplo, tú agarras a un marroquí y cuando el marroquí le responde, el egipcio no tiene ni idea de lo que le está diciendo. ¿Por qué? Porque son dialectos diferentes. Entonces, si quieres ir a Egipto, ya es otra cosa. Si quieres ir a Jordania, es otra cosa. Ahora, si tú hablas únicamente en español, ahorita el área netamente en español está centrada en Egipto, que está la base allí. Y ahí es donde se puede canalizar todo. Ahora, si tienes un nivel de inglés, puedes ir al norte de África, puedes ir a Egipto, puedes ir a Jordania. Y de esa manera se pueden canalizar tu llamado, porque nosotros trabajamos bajo 3 principios que son plantar iglesias a los grupos no alcanzados a través de equipos. Nunca estamos solos. Se han dado cuenta que las estadísticas de un misionero que está solo en Averaje después de 7 años se quema y regresa a casa. Ya no quiere estar más allí. Y también es porque los hijos ya han venido creciendo y entonces no tienen amigos, son rechazados. Yo tengo un amigo que está allí y su hijo estaban jugando fútbol y su niño fue algo como que fue a patear un penalti, algo así, y un niñito le dijo, no, tienes que decir Bismillah en el nombre de Alá. Y le dijo, no, yo no soy musulmán. Y yo, ¿cómo que tú vas a ser musulmán? Aquí todos somos musulmanes. Dice, pero bueno, yo no soy aquí, no soy musulmán. No, y se pusieron ahí a discutir, no sé qué más. Y al final el niñito musulmán le terminó dando una patada en la pantorrilla al hijo de mi amigo por no decir Bismillah. Entonces son cosas que tampoco es que le cortó la pierna, pero sí, como padre sientes que tus hijos están siendo oprimidos, rechazados. Entonces eso también te pone una carga y lo que hace es que a largo plazo regreses a casa. Claro, si tienes un equipo, entonces, mira, vamos a hacer una barbacoa, dicen aquí, ¿no? Una barbacoa en tu casa. Bueno, vamos a ir a sacar todos los varones a jugar fútbol una vez al mes. O mira, hoy es una noche de chicas y todas las chicas van a ver una película. Entonces, personas que hablen el mismo idioma, que sean extranjeros. Entonces, así la vida se hace un poquitico más fácil y más llevadera. Entonces, por eso es tan importante llevar la vida en equipo y no llegar a un país simplemente llegaste solo porque yo amo a Cristo y gloria a Dios, aleluya, y bueno, aquí estoy. Entonces, es simplemente poder llegar y que puedas hacer vida allí, que puedas sentirte que sí puedes hacer. Y bueno, el reto para todas las personas que nos están escuchando es que puedan tomarse el tiempo de buscar la página web de Vivir Muerto,
colocan en Google Vivir Muerto como tal, en dado caso Vivir Muertos Musulmanes, y pueden tener toda la información, y de esta manera pueden contactarnos. Pues muchísimas gracias, Vale, chicos, la información podéis buscarla abajo cuando os metéis en YouTube. En la parte de la descripción vamos a poner Vivir Muertos, la página web, Vivir Muertos Musulmanes, la página web, Puertas Abiertas. Incluso, ¿conocéis Musulmanía? La página de misiones para... Vamos a ponerla también en el link, simplemente por meter ahí información Sí, claro. de misiones, tal. Sí, sí. Y cualquier aportación que podáis hacer desde el otro lado de la pantalla, pues bienvenida es, ¿no? Porque al final para... O sea, para algo que me enriquecer. gustaría, para terminar, es, mucha gente se pregunta, ¿cómo hacemos para hablarle a un musulmán? ¿No? Entonces, mucha gente dice, no, ¿qué hace? Bueno, estoy hablando con varias Yo no personas. te lo he preguntado porque es que lo estaba pensando si ya es para otro podcast, Sí. Lo Bueno, había con esto pensado. no sé cuánto tiempo me queda. 2 minutos. Uno. Sí, perfecto, 2 Uno, minutos. 2 minutos. Sí. Yo recomiendo, busquen en internet un libro que se llama El método del camello. Cuando colocan en Google, de nada Google, colocan el método del camello y le van a salir, es que es un sistema contable. Entonces, cambio si colocan método del camello, musulmanes, este tipo de cosas, es un archivo PDF, es completamente gratis y es una de tantas herramientas que pueden hacer. Eso es una de las maneras. Hay otro escritor, un escritor que nació en los Estados Unidos, que sus padres eran pakistaníes, misioneros pakistaníes, por supuesto, musulmanes, y se llama Buscando a Alá, conseguí a Jesús. Entonces se lo han visto. Y fue un bestseller por el New York Times en los Estados Unidos. Entonces, pueden conseguirlo, ese sí está en Amazon, en Kindle, pueden conseguirlo por muchas partes. Y hay varios libros de este autor que se llama Nabil Qureshi, y pueden también, para que eso le dé una perspectiva de cómo piensa el musulmán y cuáles serían las maneras de poder llegar. Listo, ahí le doy. Vale, ya está. Bueno, pues esto ha sido todo en el episodio X con Vivir Muertos, Puertas Abiertas, el osito Teddy misionero. Lo enviaremos a algún lado. Nos podemos llevar el 30N. Sí, claro. Con la cara. Así que nada, esto ha sido todo. Dale like, suscríbete, coméntanos futuros episodios y nos vemos en el siguiente episodio.